Aquí vamos. Los componentes de la sangre. La sangre es un tejido conectivo líquido que circula por capilares, venas y arterias de todos los vertebrados. Su color rojo característico es debido a la presencia del pigmento hemoglobínico contenido en los glóbulos rojos. Es un tipo de tejido conjuntivo especializado, con una matriz coloidal líquida y una constitución compleja. Tiene una fase sólida, elementos formes, que incluye a los eritrocitos, o glóbulos rojos, los leucocitos, o glóbulos blancos, y las plaquetas, y una fase líquida, representada por el plasma sanguíneo. Estas fases son también llamadas componentes sanguíneos, los cuales se dividen en componente sérico, que está en fase líquida, y componente celular, que está en fase sólida. Los glóbulos rojos. Los glóbulos rojos, también denominados hematíes o eritrocitos, son las células sanguíneas más numerosas, cuyo característico color rojo se debe a una proteína que se halla en su interior llamada hemoglobina, responsable de ligar el oxígeno para transportarlo desde los pulmones a todos los tejidos del organismo para que las células respiren. También se encargan de eliminar el dióxido de carbono que se produce por la actividad celular. Los glóbulos rojos se forman en la médula ósea, que se halla dentro de los huesos del esqueleto, desde donde son liberados al torrente sanguíneo. Su déficit, anemia, provoca una carencia de oxígeno en los órganos vitales de los enfermos. En este caso deben administrarse concentrados de hematíes. Glóbulos blancos. Los glóbulos blancos, o leucocitos, se encargan de proteger al organismo contra el ataque de bacterias, virus, hongos y parásitos. Cuando hay una infección aumentan su número para mejorar las defensas. Unos se forman en la médula ósea y otros en el sistema linfático. Los glóbulos blancos están constantemente atentos a cualquier signo de enfermedad. Cuando aparecen los gérmenes utilizan diferentes maneras para atacarlos. Por ejemplo, produciendo anticuerpos protectores que inutilizan a los gérmenes, o rodeando y devorando a la bacteria invasora. Plaquetas. Las plaquetas, o trombocitos, son las células sanguíneas más pequeñas. Intervienen en la coagulación de la sangre, impidiendo las pequeñas hemorragias que se producen habitualmente en las arterias, venas y capilares, además de producir diversas sustancias que ayudan a la cicatrización de las heridas. Se producen en la médula ósea y viven entre 6 y 7 días. Su déficit, trombocitopenia, que es frecuente en enfermedades como la leucemia, o tras algunos tratamientos del cáncer, provoca la aparición de hemorragias graves. El tratamiento prioritario en estos casos es la transfusión de concentrados de plaquetas. Plasma. El plasma es la parte líquida de la sangre. Compuesto fundamentalmente de agua y proteínas, interviene en múltiples procesos metabólicos básicos para el organismo como la coagulación de la sangre, la inmunidad y el transporte de varias sustancias y medicamentos. Entre las sustancias más importantes que transporta el plasma se encuentran las siguientes. La albúmina. Es una proteína que ayuda a mantener el agua del plasma en una proporción equilibrada. Las globulinas. Son los anticuerpos encargados de la defensa de nuestro organismo frente a las infecciones. Su disminución acarreará una bajada de defensas. Factores de coagulación. Son imprescindibles para evitar las hemorragias. La ausencia de algún factor de coagulación puede ocasionar trastornos hemorrágicos ya que se dificulta la formación del coágulo. Otras proteínas transportan sustancias necesarias para el normal funcionamiento de las células, grasas, azúcares, minerales, etc. Algo importante a destacar del plasma es que se utiliza para elaborar concentrados específicos de proteínas, que constituyen el tratamiento de varias enfermedades como la hemofilia y otros defectos de la coagulación, inmunodeficiencias con riesgo de padecer múltiples infecciones graves, la trombosis y otras. Para terminar este video, es importante saber diferenciar cuáles son las células que forman parte de los elementos figurados de la sangre. Y como pueden ver en esta imagen, una de estas células son las que componen los glóbulos rojos, los llamados eritrocitos.
Otras células, las plaquetas, son las más pequeñas de los tres tipos de células de la sangre. Los leucocitos, que componen lo que conocemos como los glóbulos blancos, se pueden subdividir en dos grupos, los agranulocitos, en el cual están las células monocitos y los linfocitos. Además, existe otro grupo conocido como los granulocitos, en la cual están presentes los basófilos, los neutrófilos y los eosinófilos. Ok, muy bien. Nuestro tema, como ustedes ven, está bastante bueno. En la clase anterior hemos trabajado el sistema óseo, ¿verdad? Y ahora vamos a ver que este sistema óseo también está conformado por este tejido que viene a ser el tejido sanguíneo. Y este tejido sanguíneo estaríamos hablando exactamente de la sangre, por qué elementos está compuesto y qué funciones cumplen. Mayormente todo primaria siempre nos han mencionado, ¿cierto? Que la sangre está compuesto por glóbulos rojos, blancos y plaquetas. Pero aquí, como ustedes ven, estas tienen el mismo nombre, pero ya se los conoce como los leucocitos, los trombocitos, ¿no? Y la función que cumplen dentro de nuestro organismo, ¿ok? Muy bien, vamos a empezar primero con nuestra exposición antes de irnos con las preguntas, chicos. Bien, Romina, ¿ya lista? ¿Sí? ¿Ya? ¿Puedes usar ya la pantalla, por favor? Ya me dio la pum pum parto. Sí, ya está. Ya está compartida, Romina. La sangre es un tejido conectivo muy especializado formado por diferentes poblaciones celulares. Es el líquido que mantiene la vida y circula a través de las siguientes partes del cuerpo: el corazón, las arterias, las venas y los capilares sanguíneos. 2. Funciones. La sangre transporta los siguientes elementos a todos los tejidos del cuerpo: nutrientes, electrolitos, hormonas, vitaminas, anticuerpos, calor y oxígeno. También hace la función de transporte. Permite el transporte de gases y diversas sustancias, tanto al exterior como al interior. Es el principal mecanismo por el cual las hormonas alcanzan los órganos en donde cumplirán sus efectos. 2. La homeostasis. Las diversas sustancias producidas en el metabolismo pasan a la sangre para su eliminación, lo que permite que este tejido contribuya al equilibrio en diversos parámetros como los niveles de pH y la concentración de minerales. 3. Funciones de defensa. La sangre no solo transporta las células y sustancias medidoras del sistema inmune, sino que contiene además los monocitos. Es un tipo de glóbulo blanco que viaja en la sangre y que puede alcanzar otros tejidos en donde ocurren procesos infecciosos o inflamatorios para convertirse en macrófagos. 4. Control de temperatura corporal. La regulación del diámetro de los vasos sanguíneos puede favorecer procesos como la disminución del flujo hacia la piel o tejidos superficiales para disminuir la pérdida de calor o bien dilatación para favorecerla. 3. Componentes. La sangre es un fluido de color rojo opaco compuesto por plasma, parte líquida de la sangre de color amarillo pálido. Si se elimina el fibrinógeno, se denomina suero. Ayuda a la coagulación de la sangre. B. Elementos figurados de la sangre: glóbulos rojos, glóbulos blancos y las plaquetas. Los blancos, también llamados leucocitos, son células sanguíneas producidas por la médula ósea. Ellos conforman el sistema inmunológico y permiten combatir las infecciones al defender al organismo de factores externos, como por ejemplo las bacterias, los virus o en casos especiales las alergias. Glóbulos rojos. Los glóbulos rojos o hematies son células de la sangre que se encargan de transportar el oxígeno al resto de células del organismo. Los niveles normales son entre 4.500 millones y 509.000 millones de mililitros en hombres y entre 4.000 millones y 502.000 millones de mililitros en mujeres. Plaquetas. Las plaquetas, también conocidas bajo el nombre de trombocitos, son las células que encontramos en la sangre y son responsables de la coagulación sanguínea. Glóbulos de grasa. Sustancias químicas entre las que se incluyen carbohidratos, proteínas y hormonas. Gases entre los que se incluyen oxígeno, dióxido de carbono y nitrógeno. 4. Características.
El tejido sanguíneo se caracteriza por el que está compuesto por células libres, que son los eritrocitos, los leucocitos y y plaquetas, llamados en conjunto elementos figurados de la sangre, y por su matriz extracelular líquida conocida como plasma sanguíneo. 5. Color de la sangre. En los humanos y en otras especies que utilizan la hemoglobina, la sangre artificial desoxigenada es de un color rojo brillante, mientras que la sangre venosa y parcialmente desoxigenada toma un color rojo oscuro y opaco. Sin embargo, debido a un efecto óptico causado por la forma en la que la luz penetra a través de la piel, las venas se ven de un color azul. 6. Las células sanguíneas. Una célula sanguínea glóbulo, también llamado célula hematopéyica, hemocito o hematocito, es una célula producida a través de la hematopoiesis y se encuentra parcialmente en la sangre. Los principales tipos de células sanguíneas incluyen glóbulos rojos, eritrocitos, glóbulos blancos, leucocitos y plaquetas, trombocitos. Juntos, estos tres tipos de células sanguíneas suman un total del 45% del tejido sanguíneo por volumen, con el 55% restante del volumen compuesto por el plasma, el componente líquido de la sangre. 7. Funciones de las células sanguíneas. Glóbulos rojos o eritrocitos. La función principal es transportar oxígeno y dióxido de carbono. Se encargan de transportar el oxígeno desde los pulmones al resto del cuerpo mediante la hemoglobina. Se encargan de transportar oxígeno desde los pulmones al resto del cuerpo mediante la hemoglobina. Plaquetas o trombocitos. La función principal es la coagulación de la sangre. Las plaquetas tienen un tamaño mucho más pequeño que el resto de las células sanguíneas. Se aglutinan en el orificio de un vaso sanguíneo formando un coágulo o un trompo que detiene la hemorragia. Finalmente, 8. Conclusiones. Ya hemos visto un poco cómo está construida la sangre y cómo es que funciona. Tal vez con esto ya tengamos una idea más clara y podemos entender mejor que los resultados de un análisis de sangre, por ejemplo, por qué es tan importante no tener algunos componentes, glóbulos blancos, glóbulos rojos o plaquetas, fuera de su rango. Estas alteraciones pueden afectar gravemente tu salud, como podrían ser algunos ejemplos, la anemia o una infección. No pueda ser combatida por tu organismo, o también podrías desangrarte en caso de una operación o algún accidente que te cause una herida. Muchas gracias. Okay. Es muy importante saber pues las funciones que cumplen cada una de ellas en nuestro organismo. Y para ello, ¿no? Yo necesito tener y llevar y alimentarme de una manera balanceada, ¿no? Porque recuerden, prácticamente todos los componentes del que está compuesto la sangre se encargan de oxigenar, se encargan de llevar nutrientes a nuestro organismo y por lo tanto, para que pueda cumplir esta función yo necesito alimentarme adecuadamente. No solamente con la alimentación, aquí también juega un papel muy importante los ejercicios que debe de realizar el ser humano. ¿Ya? Muy bien. Ok. Vamos a continuar aquí. A ver. Una explicación más acá. Tenemos dos exposiciones. Bueno, por problemas personales, nuestro compañero no ha podido exponer. Aquí está, vamos a ver. A ver, todos con su fastez. ¿Tienen ya ahí sus hojitas? Ok, listo. Muy bien. Ponemos nuestros datos personales. ¿Listo? Vamos con la primera pregunta. Ya, pónganme sus datos, por favor. Ya. ¿Qué elementos transporta la sangre en nuestro organismo? Ahí su compañera mencionó algo de 6 a 7, ¿no? Elementos. Y también en el video nos mencionaron, ¿ya? ¿Qué elementos transporta la sangre
en nuestro organismo? Vamos. Pregunta número 2. ¿Con qué nombres se les conoce? ¿Con qué nombres se les conoce a los glóbulos rojos, blancos y plaquetas? ¿Con qué otro nombre se les conoce a los glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas? ¿Con qué otro nombre se les conoce a los glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas? Vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué función cumplen las plaquetas? ¿Qué función cumplen las plaquetas? ¿Qué función cumplen las plaquetas? 4. ¿Cuáles son las características de la sangre? ¿Cuáles son las características de la sangre? Pregunta número 5. ¿Qué es la sangre? ¿Qué es la sangre? Transportar el oxígeno y eliminar el carbono. El dióxido de carbono. Muy bien, Miss. También no solamente nutrientes, sino también se encarga de llevar oxígeno a nuestro organismo. ¿Qué otra función más cumple? Y a ver, ¿cuál de los elementos, el que está compuesto, la sangre? ¿No? Ya hemos dicho que la sangre está compuesto por los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, las plaquetas y el plasma. ¿Cuál de estos 4, Braulio, es el que lleva nutrientes a nuestro organismo? ¿Los glóbulos rojos? No, los glóbulos rojos llevan oxígeno a nuestro cuerpo. Randy, a ver, vamos. ¿Cuál de estos? A ver, ¿cuál de estos elementos es el que transporta nutrientes a nuestro organismo? ¿Los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, las plaquetas o el plasma? A ver, Joan. ¿Blancos, Miss? No sé. Los blancos te voy a dar en la cabeza. Ahora va a ver, no me ha escuchado. ¿El plasma? Glóbulos rojos. El plasma. El plasma. No lo dije, Miss. Ok, Angelina. El plasma se encarga de llevar nutrientes. Fíjense, acá nos habla de los siguientes. Los glóbulos rojos son los que se encargan de oxigenar nuestro cuerpo. El plasma se encarga de llevar los nutrientes a nuestro organismo. Y aquí vamos a ver los glóbulos blancos. Valentina, ¿qué función cumplen los glóbulos blancos? A ver, Valentina, vamos, ¿qué función cumplen los glóbulos blancos? ¿Nada? Fabricio. Ahora sí, Valentina, a ver, te escuchamos. Sí. ¿Son las defensas del organismo? A ver, más fuerte, las defensas, nomás te escuché. ¿Son las defensas del organismo? ¿Ellos nos protegen? Ya, a ver, Tibio por ahí. A ver, Fabricio, ¿qué dices tú? Son para las infecciones, ayudan a eliminarlas, algo así. Claro, los glóbulos blancos combaten las infecciones bacterianas, virales, de los parásitos. Por ejemplo, nos hemos lastimado, nos hemos hecho una herida en la rodilla, ¿no? Obviamente, al tener el contacto con el suelo, ¿no? Aquí hay muchas bacterias que se van a querer introducir a nuestro cuerpo. Y aquí
los glóbulos blancos vienen a ser los soldaditos, los que van a defendernos, a los que no van a permitir que estas bacterias se introduzcan en nuestro organismo. Eso es la función de ellos. Combaten y luchan contra las infecciones cuando nuestro cuerpo es dañado. ¿Ok? Muy bien. Y aquí, ¿qué función cumplirá? A ver, aquí vamos, Jesly, las plaquetas. Son los que coagulan la sangre. Ah, correcto, muy bien. A los que ayudan a cicatrizar a la sangre cuando tenemos algún tipo de herida. ¿Ok? Muy bien. Recuerden, aquí vamos a hablar las funciones que cumplen cada uno de los elementos o componentes del que está compuesto la sangre. ¿Ok? Bien. Vamos a empezar con la primera parte, chicos. Bastante interesante este tema. Miren, nos dice que aquí la sangre es considerada un tipo de tejido conectivo especializado. Eso es lo que nos decía Romina en su exposición, ¿no? Con una matriz coloidal, ¿no? De consistencia líquida representada por el plasma sanguíneo. Ahora, este plasma sanguíneo presenta una fase sólida, integrada por los elementos que comprenden a los glóbulos rojos, a los glóbulos blancos y las plaquetas. Ahora aquí vamos a ver qué funciones cumple la sangre, y ustedes ya me han mencionado dos. Uno, transporta el oxígeno desde los pulmones al resto del organismo. Bien. Otro, transporta el anhídrido carbónico desde todas las células del cuerpo hasta los pulmones. O sea, hacen un intercambio, ¿no? Y aquí participa también el sistema respiratorio, ¿ok? ¿No? Mientras inhalamos el aire del medio ambiente y ¿no? oxigenamos nuestro cuerpo, hacen un intercambio en los alvéolos, que es una de las partes del sistema respiratorio, ¿no? Que está dentro de los bronquios, ¿no? Y hacen un intercambio y esta es eliminada, ¿no? Que nosotros llamamos el dióxido de carbono. Otra función importante también, transporta nutrientes contenidos en el plasma sanguíneo. Transporta, en este caso son llamados los mensajeros químicos, ¿no? ¿Por qué? Porque contienen hormonas de cierta manera para que nuestro cuerpo se desarrolle, ¿ok? ¿No? Y aquí cuando hablamos de hormonas estamos hablando también de un sistema, ¿no? Las hormonas que segregamos, por ejemplo, la hormona del crecimiento, la hormona de la sangre, ¿no? Entre otros. Otra función también que cumple aquí la sangre, chicos, es responde a las lesiones que producen la inflamación, ¿no? Y aquí pues es la que participa los glóbulos blancos. Defiende al cuerpo de las infecciones gracias a los leucocitos, ¿no? Otro, la coagulación de la sangre y la homostasia también, ¿ok? Esas son las funciones principales las que cumple la sangre. Ahora, dentro de ello también, aquí Romina nos hablaba acerca del plasma, ¿cierto? ¿Qué función cumple aquí el plasma? Y vamos a ver acá. El plasma, chicos, es una mezcla compleja de proteínas, aminoácidos, hidratos de carbono, tiene lípidos, sales, hormonas, factores de coagulación, entre otros. ¿Ok? Entonces no se olviden, el que lleva nutrientes a todo nuestro organismo es el plasma. El volumen plasmático total es considerado de 40 a 50 mililitros, ¿no? En este caso, no, esa es la cantidad en la que va a transportar a todo nuestro organismo. Ahora, los principales componentes son el agua y las proteínas. El plasma contiene varias clases de proteínas y aquí vamos a hablar uno de es el fibrinógeno, destinada al proceso de la coagulación. Otro nos mencionaba en el video, ¿no? La albúmina y las globulinas. Estos dos elementos regulan el contenido de agua dentro de la célula y en los líquidos intercelulares. ¿Ok? Bien. Aquí vamos a hablar de los eritrocitos. A ver, si digo eritrocitos, ¿a qué me estoy refiriendo? Glóbulos. Glóbulos rojos. Ajá. Muy bien, a los glóbulos rojos. Estos eritrocitos, muy bien, ¿no? En este caso, son muy numerosas
en nuestro organismo se encuentran, o la función es de transportar el oxígeno, ¿no? Y el CO2 a los tejidos del cuerpo, y desde ellos, ¿no? Es que en el momento de intercambiarlos, cumplen esta función, ¿ok? En otro punto también dentro de estos eritrocitos son membranas plasmáticas, ¿ya? Consta de abundantes lípidos, carbohidratos, además de espectrina y actina, que le otorgan gran flexibilidad para el paso por los capilares. Recuerden, mientras se dice que aquí los capilares son vasos muy delgaditos, es más o menos el grosor de nuestro cabello, ¿no? En el momento de que ellos se fusionan, por ejemplo, aquí participan también las venas y las arterias, ¿no? Y los capilares es el medio de transporte, mientras uno va llevando el oxígeno, ¿no? El otro va devolviendo el dióxido de carbono, ¿ok? Aquí pasamos a otro que viene a ser los leucocitos. A ver, ¿Glóbulos blancos? muy bien, los glóbulos blancos. Los glóbulos blancos es mucho menor, ¿no? Que los glóbulos rojos, ¿ya? En un adulto normal solo tiene 6.500 a 10.000 leucocitos, ¿ok? Los leucocitos no funcionan dentro del torrente sanguíneo, a diferencia que los otros sí. Cuando los leucocitos llegan a su destino, dejan el torrente sanguíneo y migran entre las células endoteliales de los vasos sanguíneos. Penetran en los espacios de los tejidos conectivos y llevan a cabo su función inmunológica. ¿Okay? Aquí vamos a hablar de otro punto, y que aquí Romina me hablaba de un tercero, ¿verdad? No, de un cuarto. A ver, Romina, si puedes compartir tu pantalla, por favor. Sí, mi hija la comparto. Ya, a ver, quiero que me muestres ahí tus diapositivas. Hay un punto que también lo has considerado. Sigue, la siguiente. ¿Sí? Ok, muy bien. Ponemos como título, por favor. Vamos a pasarlo ahora en nuestro cuaderno, tejido sanguíneo. Todos, tejido sanguíneo. Ya, vamos a hacer estos dos esquemas, muy bien. Ponemos, utilicen su cuaderno en forma horizontal, por favor, para que puedan plasmarlo este esquema. Ya, el dióxido de carbono. En este caso no lleva el dióxido de carbono. Si lleva oxígeno, ¿no? Va a hacer el intercambio con el dióxido de carbono. Ya no lleva, eso recordemos, ¿ah? Lo que va a llevar aquí, o los elementos que vamos a mencionar, uno, es el oxígeno, lleva nutrientes, lleva vitaminas, lleva hormonas y también lleva calor. Anticuerpos, ¿Okay? Anticuerpos también, que lo ha considerado Romina ahí en su, ¿no? En sus diapositivas. Eso era la pregunta número 1, ¿ok? Para todos, o sea, más o menos ya dense cuenta a los que han fallado. A ver, otra pregunta aquí, la 2 era, ¿con qué nombre se le conoce a los glóbulos rojos, a los glóbulos blancos y plaquetas? Y la pregunta aquí es para Johan. A ver, Johan, a los glóbulos rojos, ¿qué otro nombre tienen? Ay, ¿dónde estás, Johan? ¿Estás ahí? ¿Lo que te fuiste? ¿Nos escuchas? ¿No está Joan? A ver aquí. Para otro que no me ha contestado esa pregunta. Aquí vamos para Rafael. Vamos, Rafael. A ver, los glóbulos rojos, ¿con qué otro nombre se les conoce? Como eritrocitos, Eritrocitos. Los blancos, linfocitos, linfocitos. Ah, es leucocitos. Leucocitos. ¿Ok? Las plaquetas, trombocitos, trombocitos. Ahora sí, ¿ah? Esa es la pregunta número 2.
¿Con qué nombre se le conoce a los glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas? Eritrocitos, leucocitos y trombocitos. ¿Ya? Bien, siguiente pregunta. A ver aquí. Braulio, ¿qué función cumplen las plaquetas? Ayudan a producir coágulos sanguíneos. Ya ayudan a producir coágulos sanguíneos, aquí a detener las hemorragias. ¿Estamos de acuerdo? Cuando nosotros nos desangramos, ¿no? Ellos se encargan de, Circulación de la sangre. ya correcto, ¿no? A la coagulación de la sangre, a que no perdamos sangre. Ellos empiezan a desesperarse y cumplen esa función, ¿no? Entonces hay que tenerlo en cuenta. Siguiente pregunta, ¿cuáles son las características de la sangre? Te decía ahí. A ver aquí, Yesli, ¿qué has puesto en tu FASTES? No, no contesté esa pregunta. Ya, justamente por eso te hacía, pues a ver, pero de acuerdo a la información que tienes, ahora, ¿qué nos puedes decir? Es que es un tejido conectivo. Ya es un tejido conectivo, correcto, eso es la sangre. La pregunta número 5 ahí te decía, ¿no? ¿Qué es la sangre? Ahí sí, es un tejido conectivo. Pero aquí, ¿cuáles son las características de la sangre? Angie, a ver, vamos. Mira, está compuesta por glóbulos rojos, blancos y plaquetas. Ya está compuesto por. Listo, aquí dos. Bueno, les voy a considerar. Acá Yelis nos dice, Miss es un tejido conectivo. Muy bien. Otro, está compuesto por glóbulos rojos, blancos, plaquetas y plasma. ¿Qué más? Valentina, ¿tú qué has puesto ahí? Que era un tejido conectivo, ¿mi? Ya, correcto. ¿Qué más? Ya me han dicho ustedes, tejido conectivo está compuesto por. Romina, ¿dónde estás, Romina? ¿Dónde te fuiste? Ahí está, Romina. A ver, Romina, todavía no es hora de comer, Romina. Aguántate un poquitito. Ok, mi amor. A ver, ¿qué otras características más tienen los glóbulos rojos, Romina? ¿Está compuesto por qué? Randy, a ver, ¿por qué está compuesto la sangre? Vamos, ¿por qué está compuesto la sangre? Plasma, células sanguíneas. Ya, por plasma. Y todo, a ver, cuando yo hablo de los glóbulos rojos, blancos, plaquetas y plasma, estas vienen a ser células. La sangre mis está compuesto por células libres, ¿no? Que contienen glóbulos rojos, blancos y bueno, estas, ¿ok? Otra pregunta aquí, a ver, ¿dónde está Joan? ¿Ya volvió? ¿Dónde está Joan? Aquí, Listo, profesor. Joan. A ver, Joan, aquí la pregunta, ¿qué función cumplen las plaquetas? Ayudan a reproducir los coágulos sanguíneos. Ya, ahora sí. Aquí esta pregunta que no has contestado. ¿Con qué nombre se los conoce a los glóbulos rojos, blancos y plaquetas? Eritrocitos, leucocitos y trombocitos. Trombocitos. Ahora sí, más claro. Sí Ya, le había contestado, profesor, ese. ya, porque de acuerdo a lo que yo estoy revisando aquí, justamente les pregunto, ¿no? A los que me han fallado ahí en sus FASTES. Ok, muy bien.